buenas noches de nuevo a los asistentes, a las personas que están conectadas vía remota. Agradezco el favor de su atención, como bien lo han señalado mis hermanos. En este caso les traigo el tema de la glándula pineal. Mi nombre es Fernando Humberto del Valle Soto. Tengo el honor de ser maestro masón en el Soberano Gremio de Artífices. Espero disfruten y les sea de total utilidad la siguiente información. Esta presentación está dividida en los siguientes puntos que ustedes pueden observar. Voy a hablar del sistema endocrino, de la anatomía de la glándula pineal. Propiamente hablaré de la glándula pineal y sus funciones, de los misterios eleusinos, para cerrar con un tema muy importante, el líquido cefalorraquídeo. Por mucho tiempo ha sido estudiado el cuerpo humano, sus funciones, su forma de interrelacionarse con el exterior y con su propio interior. En este sentido, el sistema endocrino es una parte medular que las antiguas escuelas de la tradición secreta han estado auscultando por milenios, incluyendo, por ejemplo, las tradiciones hinduistas, que consideran a los componentes del sistema endocrino como vórtices energéticos. Propiamente dicho, el sistema endocrino, que en su etimología proviene del griego endo, dentro o interior, y krinein, segregar, es decir, segregaciones internas, consta de una serie de órganos que secretan hormonas encargadas de llevar mensajes y generar funciones en los distintos órganos del cuerpo humano para mantener el equilibrio dinámico, es decir, la homeostasis o la salud propia del cuerpo. Es un sistema muy complejo. Cada glándula secreta una serie de hormonas. Estas hormonas son moléculas complejas que tienen un grupo de ligandos, es decir, una parte de su molécula que puede ser atrapada por las moléculas receptoras o las células receptoras que pueden aceptarlas para llevar a cabo las funciones. En la imagen nosotros podemos ver que una de las formas en que trabaja el sistema endocrino es a partir de estímulos externos, como la temperatura o los cambios de temperatura y los cambios de luz. Estos, por ejemplo, activan los núcleos hipotalámicos, que a su vez desencadenan una serie de reacciones que, por ejemplo, hacen que el ser humano esté en estado de vigilia o se adormezca o genere respuestas determinadas. No solo los estímulos externos, por supuesto, la ingesta de alimentos desencadena la activación del sistema endocrino. Por ejemplo, cuando se consume glucosa, el páncreas segrega insulina. Cuando estamos en una situación estresante, se segrega cortisol y adrenalina para poder actuar en función de la situación en la que nos encontremos. Es un sistema primordial que, si se desestabiliza, puede llevar a problemas graves de salud, y en contraparte, si está en perfecta armonía, como veremos más adelante, no solo produce un estado de salud óptimo, sino una conciencia lúcida, incluso más allá de lo que puede decirse como normal o habitual. En la imagen podemos ver una infografía que nos da cuenta de las glándulas importantes que tenemos en el cuerpo y las funciones, o más correctamente dicho, las hormonas que secretan.
Hay que decirlo a conciencia, la ciencia convencional todavía no tiene un completo dominio y conocimiento de las funciones totales de este sistema endocrino. Por dar un ejemplo, el timo todavía no está completamente comprendido y la glándula que nos ocupa en esta plática, la glándula pineal, apenas está siendo descubierta en su completa función. Hablando de la glándula pineal, de su anatomía, vamos a mencionar algunas cosas importantes que nos darán idea de dónde se encuentra y por qué su importancia. En esta diapositiva ustedes pueden observar una línea de tiempo en donde al menos con tratados y escritos que pueden ser datados, los primeros en encontrar a esta glándula pineal a partir de las primeras disecciones con rigor científico de cadáveres humanos que se llevaron a cabo en el siglo III antes de Cristo en el Egipto tolemaico, corren por cuenta de Herófilo de Alejandría, donde él identifica a un cuerpo conoide justo en el centro geométrico del encéfalo. Esto es contrastado y confirmado a su vez por su compañero, su contemporáneo, Erasístrato de Ceos, que practicó estas disecciones también, concentrándose primordialmente en el cerebro. Varios siglos después, ya en la era cristiana, el célebre médico Galeno recopila información, pero derivado de que en esa época todavía se había levantado pues la prohibición de diseccionar cadáveres humanos, lo hace con animales, y mucho tiempo después, hace apenas unos 70 años, un poco menos, el doctor Aaron Lerner se le adjudica el descubrimiento en forma de la glándula pineal, porque su contribución, además de caracterizarla, es explicar lo que en ese momento para él era su función primordial, de la cual hablaremos más adelante. Nosotros podemos observar en este corte sagital del cerebro precisamente la ubicación del cuerpo pineal, también llamado así la glándula pineal. Otro nombre que recibe es la epífisis, justo en el centro, en esta cavidad que ustedes pueden observar, que se le llama el tercer ventrículo. Ahí en ese tercer ventrículo coexisten el tálamo óptico y la glándula pituitaria. Podemos observar que está este tercer ventrículo, esta cavidad central, está avecindada en la periferia del cerebelo, también un órgano muy importante encargado del movimiento. Podemos observar también el puente de Virolio y el cuerpo calloso que lo circunda. Este corte es un corte inferior, por la parte de abajo podemos ver de nuevo el cerebelo, el cuerpo calloso, y justo en el centro esta forma típica, este cono del cual recibe su nombre la glándula pineal. ¿Por qué? Porque luce como una piña, es decir, como el fruto del árbol del pino. La vemos ahí precisamente circundada. Esta es una foto realista de una disección de un cadáver que apenas tiene poco de haber fallecido, y podemos ver este brillo propio de la glándula pineal, ya que está bañado en el líquido cefalorraquídeo. Está además envuelto en una membrana muy fina llamada la pía madre, que literalmente significa la madre piadosa o la madre tierna, que resguarda a esta glándula,
y podemos ver que ahí está el hipocampo, precisamente esa cavidad, esa zona oscura que se observa, es el tercer ventrículo, y ahí vemos cómo, bueno, se alcanza a ver muy apenas, pero vemos cómo hay estos vasos sanguíneos, es decir, estos conductos venosos que alimentan de un flujo importante de sangre a la glándula pineal. La glándula pineal está interconectada con la parte encargada de la visión, porque de ella recibe la información para poder regular los ciclos circadianos a partir de la información que puede captar el ojo humano mediante el camino que nosotros observamos por la línea azul, verde y roja. La glándula pineal secreta esta hormona llamada melatonina, que es la encargada de precisamente regular el ciclo sueño y actividad activa, despierta, perdón por la redundancia. Pero en este mismo orden de idea, no solo eso, no parece ser que no solo se recibe información del ojo, sino que también la glándula pineal transmite información hacia el ojo, es decir, es un canal de ida y vuelta, porque se ha encontrado, y esto es reciente, que en la glándula pineal la presencia de la proteína melanopsina y otras proteínas que están en la retina del ojo humano. ¿Qué significa esto? Pues que nuestra glándula pineal es un ojo en toda la expresión, puede captar fotones, es decir, se estimula a partir de los fotones, específicamente en el espectro de luz entre 480 y 500 nanómetros de longitud de onda. Esa luz con la cual estamos familiarizados con el color del cielo despejado, que es la que precisamente inhibe la melatonina y que hace que estemos despiertos, funcionando con nuestro reloj biológico. Veremos más adelante que estas funciones son muy importantes, más allá de la regulación de la actividad e inactividad. Hablando de artículos científicos relativamente recientes, se nos dice que la glándula pineal es uno de los órganos que más se calcifica en el cuerpo humano, y en este artículo de Tan y colaboradores del 2018 podemos observar que esta alta velocidad de calcificación, nos explica el autor, es debida a los químicos presentes, por ejemplo, en el agua fluorada, en los dentríficos y en muchos alimentos ultraprocesados que tienen conservadores que van menguando las capacidades naturales. En esta diapositiva nosotros podemos observar cómo la glándula pineal en este corte que observamos superior va calcificándose según va avanzando la edad de las personas. La primera es para una calcificación de una persona de 14 años, la del medio de 47 años y la de 62 es dramático, prácticamente parecen los ostiones propios de las estructuras de los huesos humanos. Esto está reportado en el mismo artículo, que mengúa drásticamente las capacidades cognitivas, pero que es posible recuperarlas, al menos desde el enfoque del artículo, con una dieta adecuada, con la desintoxicación de este tipo de químicos omnipresentes para muchos habitantes del planeta, a partir de agua tratada con diferentes medios, una alimentación más natural, menos ultraprocesados, entre otras cuestiones. Estudiando en el Soberano Gremio de Artífices, así como en otras logias, pues también se dan algunas pautas para poder ayudar a este proceso de rejuvenecimiento y de recuperación, no solo de capacidades cognitivas, sino de capacidades dormidas que todos tenemos
pero que hemos olvidado o se nos ha escondido por milenios. Hablando de la glándula pineal, tenemos que tocar el tema importantísimo de la NN-dimetiltriptamina, que por sus siglas se le conoce como el DMT. Una molécula que hasta hace poco se mencionaba, no estaba presente, al menos en el cuerpo humano, pero que hoy se sabe que la glándula pineal efectivamente la produce. En este artículo precisamente se da cuenta de ello. Es un alucinógeno endógeno, es decir, lo produce el cuerpo humano. Y repito, hasta hace unos años se desdeñaba la producción por parte de la glándula pineal de este químico alucinógeno. Se conoce desde hace tiempo, por ejemplo, está presente en un brebaje ritual que se toma mucho en Sudamérica, llamado ayahuasca, a partir de una preparación de raíces y de hierbas muy compleja y muy interesante de preparar, que los chamanes de aquella región realizan para ciertas ceremonias. Está reportado de forma muy profunda esta actividad de estados de conciencia alterados. También se sabe, por ejemplo, y es una práctica que se ha popularizado mucho, el atrapar a cierto sapo en las regiones áridas del desierto de Sonora, que suele enterrarse bajo tierra con una especie de hibernación, y emerge cuando llega a llover en esas regiones. En esos momentos algunas personas lo atrapan, literalmente ordeñan sus glándulas, de las cuales se secreta un químico que después secarán para cristalizar, y mediante una vaporización con ciertas pipas aspirar volatilizado la NN-dimetiltriptamina, y bueno, desencadenando estos estados alterados de conciencia. Pero volviendo al meollo de este artículo, se reporta la forma en que el cuerpo humano lo biosintetiza a partir del triptofano presente en alimentos, principalmente por ejemplo como el chocolate. Si uno consume bastante chocolate, tiene al menos la materia prima que como nosotros podemos ver, mediante esta secuencia, utilizando la enzima aminoácido de carboxilasa, produce la triptamina. Luego la triptamina, en dos secuencias que nosotros vemos ahí, es primero metilizada y después dimetilizada a partir de otra enzima que es la adenosilmetionina, a partir de la indol-enil-metiltransferasa, y utilizando la adenosilmetionina como fuente para estos radicales metilos para irlos introduciendo. Entonces ahí está, la molécula 1 es precisamente nuestro DMT. Ahora, hay que entender su metabolismo. ¿Por qué? Porque aunque la molécula es escurridiza, prácticamente sus concentraciones en el cuerpo humano, para la mayoría de las personas analizadas, se ha declarado como cero. Sí existen la presencia de sus metabolitos, es decir, los productos de la metabolización por parte del cuerpo humano están presentes y a concentraciones que no son despreciables. Entonces ahí están las vías metabólicas. Por ejemplo, la triptamina puede ser transformada en esta molécula 5 y 6, y esas moléculas 5 y 6 después pueden producir las moléculas 7 y 8 por los caminos que se describen por el texto en color rojo. Entonces, estas son las conclusiones, yo las cito textualmente en su idioma original, aunque los antiguos datos sugerían que no se sintetizaba, la presencia de los metabolitos nos da indicio de que en efecto la producción por cerebros promedio de personas no es despreciable, y bajo ciertas condiciones podría ser incluso bastante superior al promedio esta presencia
de este alucinógeno endógeno. Hay que poner especial énfasis en que el DMT tiene receptores en el sistema nervioso central, como el 5-HT2A, que precisamente genera este proceso alucinógeno que explicaba yo a partir del consumo de ayahuasca o del DMT cristalizado del búfalo alvarius, el sapo del desierto. Y este receptor no solamente recibe, valga la redundancia, a esta molécula, sino que recibe a este tipo de químicos categorizados en lo que conocemos como los alcaloides, como sería la mescalina, la psilocibina y otro tipo de químicos también muy documentados que generan estados de conciencia alterados. Yéndonos un poquito más, con artículos quizás un poco menos rigurosos como el que podemos ver en esta carátula, pero que no por ello son denostables porque conllevan un trabajo bastante exhaustivo de revisión bibliográfica y de tradiciones recogidas a lo largo del mundo. Este trabajo lo realizó una persona que dirige un centro holístico en Suiza y lo reporta pues en esta revista, que podríamos decir en el mundo académico quizás no es de alto impacto, pero tiene su seriedad y como podemos ver es bastante reciente. En ese artículo nos reporta precisamente los efectos del DMT y otro compuesto llamado pinolina, que también conjuntamente con el DMT genera estos estados de conciencia. El párrafo inferior pues simplemente es una reconfirmación de lo que les mencionaba. El DMT conecta al cuerpo y a la mente, derivado de la relación, bueno, de lo que produce a partir de los receptores, y esta relación entre cuerpo y mente produce experiencias visionarias, estados trascendentes de conciencia, repito, documentado ya sea con exógeno o con el endógeno que produce el cuerpo humano. También nos dice que cuando está presente esta molécula, el hipotálamo, la pituitaria y la glándula pineal pueden resonar a la misma frecuencia, es decir, trabajan en armonía. Este concepto es bien importante porque cada parte del cerebro, sobre todo, incluso todo el cuerpo, pero hablando del cerebro, se sabe que cada parte del cerebro tiene pulsaciones eléctricas que pueden ser medidas a partir de electrodos y se sabe que, bueno, estas cambian de repente si estás en el sueño, en qué fase del sueño, si estás despierto, si tienes un estímulo estresante o un estímulo agradable. Las ondas cerebrales cambian su frecuencia, pero se sabe también que incluso cuando hay una disonancia corporal o alguna enfermedad grave, la vibración que puede ser medida de una parte del cerebro puede ser diferente a otra, y que trabajen en armonía estas glándulas es precisamente lo que se busca, lo que busca el iniciado para poder obtener las potencialidades que duermen en él. Los mismos taoístas, nos dice este artículo, también nos dicen que a partir de la estrella polar se puede recibir vibraciones que puede captar precisamente la glándula pineal, que la activan y la conectan con cierta información que solo se puede recibir a partir de ella, de nuevo poniendo en armonía al hipotálamo y poniendo en armonía al cerebro con el corazón para llegar a un estado maravilloso que algunos maestros grandes iniciados han comentado con simbolismo y con ciertas pautas que no son fáciles de descifrar para el mundo profano. Volviendo a la parte académica, se sabe que la glándula pineal puede producir células de diferente tipo
para el cerebro, es decir, neuronas que pueden ir al tallo, que pueden ir al neocórtex, que pueden ir al cerebelo, es decir, es un órgano que restaura. Cuando hay lesiones cerebrales severas, hay casos extraordinarios donde la persona que ha sufrido este tipo de accidentes puede regenerar sus capacidades cognitivas a partir de este trabajo maravilloso de la glándula pineal. Entonces esta glándula pineal viene a darnos, a partir de este estudio de revisión de artículos científicos, nos da una idea de cómo puede dar información al cerebro, puede restaurarlo y puede llevarlo a un estado diferente de conciencia, a un estado donde podemos ver lo que normalmente no vemos, a este estado en donde tenemos un ojo divino, un ojo que la mayoría de las personas nunca despierta, que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que tiene, y que nos han dicho que son solo elucubraciones, que son solo desvaríos, y que no diremos si sí o si no, pero para el estudiante serio será puesto a prueba de si esto es en efecto así o no lo es. Y en este sentido es bien importante hablar, como ya lo han hecho otros de mis hermanos, de los antiguos misterios, las tradiciones secretas, entendiendo a los misterios como estos lugares o estos templos en donde se experimentaba lo sublime, lo inefable, lo que no puede ser descrito con palabras. Estos misterios, como los que mencionaba mi hermano, los misterios de Memphis, los misterios de Isis, los misterios órficos, dionisíacos, entre otros más, tuvieron amplia divulgación en el mundo antiguo, derivado de la promesa que ofrecían. No es reciente la idea de que hay algo más allá de la muerte, y lo que te espera más allá de la muerte depende de lo que hagas en esta vida. Por eso hay que prepararse para la muerte, sin anhelarla, sin apresurarla, sino simplemente aprovechar la vida que tienes en este plano para que llegues al buen morir. Y para que llegues al buen morir, para que tu experiencia sea una experiencia que tú busques tener cuando te abrace la muerte, los antiguos misterios decían que había dos condiciones a cumplir: ser iniciado y ser piadoso. ¿Y qué es ser iniciado? Pues entregarte al estudio, entregarte al trabajo, a todas estas pautas de las cuales hoy hemos hablado, a todo esto que nos apasiona una vez que hemos ingresado en esta senda, y además de ello, a vivir estas experiencias inefables que no pueden ser comunicadas porque nadie nos puede platicar, como lo decían hace un rato. Hay cosas que no te pueden platicar, que tú tienes que vivir. Una de ellas es la masonería, y en su momento los misterios eleusinos fue otra. Los misterios eleusinos se fundamentaban principalmente en el mito de Demeter y su hija Perséfone, dos diosas: Demeter, la diosa rubia, la madre diosa según antiguas tradiciones, y Perséfone, que más adelante sería la diosa de la primavera. Cuenta el mito que ella estaba en el campo con sus amigas las ninfas, recogiendo narcisos. En eso se abre la tierra y de ahí emerge el rey del inframundo, Hades. En una interpretación etimológica y muy profunda, a partir de
el gran filólogo estadounidense Carl Ruck, donde escribió estas ideas en un libro que comparte autoría con un etnobotánico muy renombrado de apellido Wasson, también estadounidense, y nada más y nada menos que el gran químico suizo, el primero en sintetizar el ácido lisérgico, Albert Hofmann. Desentrañaron con sus ideas lo que para ellos consistía en los misterios eleusinos en un libro intitulado El camino a Eleusis, entendiendo a Eleusis como esta ciudad iniciática muy cercana a la ciudad de Atenas en la antigua Grecia. Entonces, los narcisos tienen una etimología muy similar a la palabra moderna que utilizamos para denotar a los narcóticos. Y en un texto más tardío, esto de los que le estoy hablando es a partir de la Teogonía de Hesiodo y algunos poemas que reciben el nombre de poemas homéricos, aunque no propiamente él los redactó. De ahí viene esta información de este mito, pero en una reinterpretación posterior, el mismo Platón incluía a la diosa Farmaqueia, que también etimológicamente hablando, pues significa el uso de drogas. ¿Qué nos quiere decir esta interpretación etimológica? Que es a partir del uso de drogas que uno puede ser arrebatado en una experiencia que impacta la conciencia para llevarnos a terrenos o a momentos y experiencias que se parecen a aquellas experiencias que relatan las personas que han estado en estados cercanos a la muerte. Entonces, este estado de conciencia a partir del uso de estos enteógenos, estos alcaloides iniciáticos, pues precisamente es uno de los motores principales que alimentaban la experiencia misma de los misterios eleusinos. ¿Y qué enteógeno era el que consumían las personas iniciadas en este ritual? Pues nos dicen Hofmann, Ruck y Wasson, que era la ergotina. La ergotina es un químico presente o segregado por el hongo cornezuelo, que es el simbiote de la gramínea de la cebada. Entonces, la ergotina tiene un efecto muy similar al DMT, no porque tenga la misma molécula, sino que ataca precisamente a los mismos receptores de los cuales hablaba en diapositivas anteriores y genera estados muy similares que producen este ensayo de lo que ocurre en el portal de la muerte. Se maceraba la cebada junto con su hongo cornezuelo, se le añadía menta, se dejaba fermentar, se cocía, como pueden ver ustedes en la imagen, y esto está documentado en un montón de arte en la antigua Grecia. Nosotros ahí podemos ver un jarrón en donde está la diosa Demeter, esta que está en este carruaje, precisamente ofreciendo a la cebada, y también pues se le ha brindado a la cortesana que está ahí, la cortesana ritualística, la jarra con este brebaje que en su momento se llamaba quiquión o sición. El mito, después del rapto de Perséfone por parte de Hades, lo explicaré muy brevemente para entender de dónde viene el culto a Demeter. Luego de saber que fue raptada, esto por un mensaje de la diosa Hécate, esta diosa que es una diosa triforme,
que representa a la doncella, a la madre y a la anciana, le comunica precisamente que escuchó los gritos de Perséfone, van con Helios, el dios del sol, y este corrobora la información. Aquí vemos una conexión luna, sol, y esta transición en que la diosa rubia, a partir del conocimiento de este suceso, envejece por su dolor. Se nos habla de que durante 9 días vivió el duelo sin probar el alimento de los dioses, la ambrosía, sin probar néctar ni bebida alguna. Luego de ello, llegando a Eleusis, se puso a llorar en una roca. Es recibida por las hijas del rey Celeo, rey de Eleusis, quienes la cogen y la llevan al palacio. Ella, pues en ese lugar, llega a presentar mucha filiación por la familia. Hay una criada de nombre Iambé que la hace reír con sus chistes sexuales, soeces, y le aminora su duelo. Llega a tener mucha filiación con el hijo menor de la familia, Demofante, tanta que le nace procurar la inmortalidad de ese joven. Le da de alimento la ambrosía de los dioses. Cada noche lo mete en una hoguera para tratar de quemar su parte mortal, y esto lo repite durante un cierto tiempo hasta que la madre de Demofante, Metanira, observa despavorida la escena, creyendo que la anciana quiere matar a su hijo. Le grita improperios, lo cual genera la ira de la diosa, que cambia su forma de anciana y se revela como la diosa que es. Exige que se le construya un palacio, un templo para rendirle honores, cosa que el rey Celeo inmediatamente cumple, y en ese templo es donde ella se sumerge aún más en el duelo que tenía por su hija Perséfone, y como diosa de la madre tierra, esta tierra empieza a esterilizarse y deja de producir frutos, y como consecuencia llega una hambruna horrenda a todo el planeta. Esto lo observa Zeus, le encomienda a Hermes ir a hablar con Hades para que libere a Perséfone. Hades accede a este recado, no sin antes darle de comer el fruto de la granada a Perséfone. Perséfone voluntariamente come la granada, símbolo de que la semilla de la muerte, la semilla del rey Hades, ha ingresado en ella y la ha transformado, y de ahí de ese fruto sale el hijo de ambos, Sagreo. En efecto, Perséfone regresa con su madre, le cuenta que ha comido de la granada, a lo cual la alegría súbita por verla se convierte en desasosiego, porque ella sabe muy bien que tendrá que pasar la tercera parte del año en el inframundo. Si ustedes hacen una interpretación astronómica de ello, pues ahí tenemos precisamente a la primavera, esta época de luz, de producción de frutos, que se ve interrumpida 1/3 del año por el invierno, que es cuando la diosa Perséfone desciende al inframundo. A pesar de la intranquilidad que le causó a la diosa Demeter que su hija pasara la tercera parte del año en el inframundo, pues rompe su duelo, la tierra vuelve a florecer y regala a Eleusis y por lo tanto a la humanidad, a través de Triptolamo, el hijo mayor de la familia de Celeo, regala
las gramíneas, entre ellas la cebada, para que el humano pase de su estado salvaje a un estado civilizado a partir del dominio de los cultivos. Y entre sus regalos, además de esto, proporciona la receta para esta bebida iniciática, el quiquión. Eso es lo que nos cuenta el mito de Eleusis, mito fundacional precisamente de los mitos eleusinos, y que genera precisamente estas procesiones, estas iniciaciones para poder vivir lo que mucha gente en la República Helénica buscaba. Al consumir el brebaje, la ergotina, a partir de una síntesis muy compleja, quizás por caminos diferentes al DMT, pero como último destino, siendo aceptado por los receptores 5-HTA que mencionaba anteriormente, producía experiencias sublimes, indecibles, indescriptibles, maravillosas, que cambiaban la vida de aquel que las consumía. Nos dice Carl Rock que, y cito textualmente de su libro, que después de eso sobrevenía una visión, una imagen que surgía en medio de una aureola de luz brillante, que de pronto parpadeaba en la cámara oscura y que nunca los ojos habían visto algo parecido, que la experiencia misma era incomunicable. No había palabras apropiadas para hacerlo, ni los poetas podían apenas decir que habían visto el principio y el fin de la vida y conocido que eran uno mismo, que esto era un regalo otorgado por los dioses y que además la división entre la tierra y el cielo se fundía en una columna de luz, muy similar a lo que produce el DMT, que dicho sea de paso, muchos teorizan que su mayor producción es justo en el momento del nacimiento y un poco antes del fenecimiento. ¿Y esto qué ocasionaba en el iniciado? Pues generaba que de experiencia propia, sin que nadie se lo contara, se diera cuenta que hay algo más allá después de la muerte, que en efecto hay algo por lo cual de verdad es digno el trabajo, que es importantísimo realizarlo. Esta transparencia es una captura del libro El concepto Rosacruz del cosmos de Max Heindel. Él nos habla que los iniciados, los adeptos, tienen una forma diferente de procesar la energía y de armonizarla dentro de sí mismos, que el místico natural, como pueden ver ustedes, no genera esta lemniscata, esta forma de 8 totalmente cerrada, sino que algo de su energía se va hacia su parte sexual, que tiene estas visiones espontáneas, que tiene estas canalizaciones, pero no a voluntad, que el ocultista que ha trabajado en sí mismo puede controlarlo un poco mejor, pero que solo el adepto, que solo el iniciado, que solo el que ha vivido este tipo de experiencias y que las trabaja, no solo a partir de enteógenos, sino de otro tipo de trabajos corporales muy intensos y muchísimo más difíciles de lograr, puede armonizar y formar esta lemniscata en donde hay una perfecta comunión entre su cerebro y su corazón, el equilibrio perfecto. Y esta armonización genera esta vibración de la cual yo les hablaba, en donde se eleva la vibración de todos los órganos del cuerpo. Para nuestro interés en esta plática, de los órganos internos, de las glándulas internas del tercer ventrículo del cerebro, en donde podemos llegar a un estado vibracional que genera
otros estados de conciencia que nos permiten acceder a información vedada por los sentidos que precisamente mencionaba nuestro hermano en el cuadro de instrucción. Hay otros sentidos que se despiertan, hay otras cosas que ver. No solo es el cuerpo físico, sino hay otros cuerpos de los cuales nos hablan los grandes iniciados que podemos empezar a ver si se hace este tipo de experiencias. Y entonces el iniciado, el mistos, el que apenas entra a los misterios, mistos es el que no ve, el que no sabe y por lo tanto no habla, se convierte en el que ha observado, en el observador, el apopteia, el apoptes, el que ha visto y tiene otro entendimiento de la naturaleza, de lo que le rodea y de lo que él es mismo. Y tiene acceso a esferas superiores, además de la esfera material. Y puede canalizar, y con mucho trabajo, y con mucho empeño, quizás a lo largo de varias vidas, puede materializar a partir de las esferas superiores. Ese es el ideal iniciático al que aspiran, o al que aspiraban en este caso, los que entraban a la senda de los misterios eleusinos. Llegamos al punto final de la presentación para hablar del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, también conocido como fluido cerebroespinal, es un líquido que nosotros vemos en la transparencia de color azul, que tiene varias funciones, entre ellas amortiguar a la corteza cerebral y básicamente se puede describir como un líquido incoloro. Para el ojo no estudiado es agua, pero esta agua tiene ciertas sales, moléculas, hormonas, células epiteliales, células de la región aracnoide del cerebro y muchas otras más células importantes. Y, por supuesto, transfiere a la melatonina y cuando se produce el DMT ayuda a comunicar con el DMT pues la información que se supone que ha de entregar. Y esto, repito, tiene un sustento, el CSF, es decir, el cerebro spinal fluid, se genera por la glándula pineal y nos dice, al menos en este enfoque, que es el que realmente este fluido cerebroespinal es el que regula el ciclo circadiano y no como se creía antes, la sangre que transporta la melatonina. Es el fluido cerebroespinal el que realmente genera estos mecanismos en el cerebro y no la sangre misma. La sangre tiene una función muy importante, la oxigenación, pero es el fluido cerebroespinal, el líquido cefalorraquídeo, que es el que comunica la información. Y la glándula pineal, por cierto, necesita de la sangre para poder vascularizar a este líquido cefalorraquídeo. Está documentado que la glándula pineal es la que más fluido o torrente sanguíneo consume por unidad de masa, es decir, pequeña pero demandante del torrente sanguíneo. Y además, como lo vimos en el artículo o en la carátula del artículo, productora de este líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué es importante este suceso? En las antiguas escuelas de las tradiciones secretas antiguas, la sangre es un símbolo de lo terreno, de cómo el alma puede entrar en lo terreno.
Y el líquido cefalorraquídeo es un símbolo de lo superior. Es decir, en la glándula pineal está esta conexión entre estas dos esferas, entre estos dos mundos, entre el mundo sublime y el mundo que vivimos cuando estamos dormidos. Estos conductos que tiene la glándula pineal son los que comunican y mandan al líquido cefalorraquídeo en donde es necesario. Y cuando el líquido cefalorraquídeo tiene la composición, que por cierto es variable, la composición adecuada con las hormonas, con las células, con el DMT necesario, es posible llegar a estos estados que eran muy buscados por los iniciados en los misterios antiguos, pero que no es necesario que nosotros vivamos quiquión, sí que invertamos mucho trabajo para poder llegar a ello, pero es posible a partir de la entrega a lo sublime, de la entrega al estudio, del trabajo arduo, de la construcción de uno mismo. Platón nos decía que en cada hombre hay un ojo del alma, que es mucho más precioso que 10,000 ojos del cuerpo, ya que por sí solo es la verdadera vista, el ojo del alma, y que él solo se adapta naturalmente a ser resucitado y excitado por el estudio. Él lo dice como por las disciplinas matemáticas, porque es precisamente la matemática lo que encumbra intelectualmente al cerebro para entender lo superior. Mark Twain nos dice que el ojo común no ve más que lo exterior, y eso es lo que juzga, pero el ojo que todo lo ve, penetra a través de él y lee el corazón y el alma, y encuentra allí capacidades que el exterior ni te indica ni te promete, y que no hay otro ojo que lo pueda detectar. Y hablando de la conexión entre mundos, el símbolo de la Vesica Piscis es un símbolo sagrado que ha aparecido por milenios desde los sumerios, los egipcios, los caldeos, los asirios, los griegos. Es omnipresente y representa precisamente la intersección entre dos mundos. La Vesica Piscis, geométricamente hablando, es la intersección entre dos circunferencias, en donde cada circunferencia tiene su propio centro, pero de forma tangencial, una circunferencia toca el centro de la otra, como podemos ver precisamente ahí. Y a partir del dibujo de la Vesica Piscis se puede obtener el cuadrilongo, el triángulo equilátero, el círculo, el cuadrado, el rectángulo áureo, el rombo, el hexágono, el pentágono, aunque no aparece en esta animación. Es decir, todas las formas geométricas importantes, planas, que construyen a los sólidos platónicos, pueden ser construidas a partir de este símbolo sagrado. ¿Y qué es otra cosa sino los sólidos platónicos? Pues aquello que construye esto que estamos viviendo, esta realidad. Todos los cristales, toda la realidad, toda la creación, más correctamente dicho, está construido a partir de eso. Es decir, de aquí nace todo, de aquí nace. Las matemáticas están ahí involucradas. Nosotros podemos obtener los números irracionales primordiales, la raíz de 2, la raíz de 3, la raíz de 5, e incluso podemos seguir más hacia arriba. Los números irracionales, como saben, son números
que no pueden ser expresados por fracciones porque si uno los calcula, los dígitos que siguen después del punto son una secuencia infinita, son representación del infinito, es decir, de la divinidad. La raíz de 5, si ustedes se fijan, puede ser trazada o puede ser calculada a partir de que de los centros, unes los centros de las circunferencias, trazas hacia arriba y hacia abajo y generas un doble cuadrado. A ese doble cuadrado le trazas una diagonal, tu base es 1 y tu altura es 2. Teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, raíz de 5. Lo mismo la raíz de 2, trabaja solamente con la parte superior, base de 1, altura también de 1, 1 más 1 al cuadrado, raíz de 2. Y la raíz de 3, un poquito más complicada, pero ahí observamos que nosotros tenemos en ese triángulo que se dibuja a partir de la altura de la intersección de las dos circunferencias, es decir, donde empieza la B chica Piscis y donde termina, tenemos 2 veces la raíz cuadrada de 1 al cuadrado menos 1/2, porque lo que nosotros estamos calculando ahora es la hipotenusa, perdón, en este caso el cateto de la parte horizontal. Y ahí está eso, y podemos continuar, y ahí están todos esos números sagrados. Ahí mismo está Phi, esta proporción áurea con lo cual todo está construido. Y esa Veshika Piscis está en todo, en la concepción de la vida, cuando comienza la primera división celular después de la concepción. Y esto lo sabían los maestros del arte antiguo, que representaban a partir de las mandorlas a la Veshika Piscis. No están haciendo el santo, está siendo ascendido al mundo superior, pero por supuesto, esta forma uterina, pues también es el canal para que el alma encarne y tenga que vivir a lo que ha venido. Podemos verla en el cosmos. Esta imagen, quizás un poco retocada, es una imagen obtenida a partir de un telescopio de la que se conoce como la nebulosa del reloj de arena. Ahí está la Veshika y ahí está un ojo intimidante que nos recuerda que siempre somos observados. ¿Cómo queremos ser observados? ¿Queremos nosotros observar? Y la glándula pineal, con esta forma similar a la Veshika Piscis, contiene esta información en la forma en que sus estrías van desarrollándose con estas espirales de Fibonacci, contenidas precisamente a partir de la información matemática de la Veshika Piscis. Es decir, esta es nuestra mandorla. Esto es mediante el portal del cual nosotros disponemos para entrar o salir hacia esa información superior, sublime y divina. El cerebro tiene estos ventrículos, estas cámaras abovedadas, esta sala, este templo, este tercer ventrículo, es conocida como la cámara del rey por la similitud con la cámara del rey en la Gran Pirámide en Egipto. Ahí coexisten el tálamo, la pituitaria y la pineal. Ahí tienen esta reunión estos 3 maestros. La pituitaria y la pineal precisamente son lo que los antiguos orientales llaman el yin y el yang, que cuando vibran al unísono, cuando vibran en armonía, trabajan para un fin común, y es cuando se lleva a cabo la experiencia. Esto que ocurre en el tercer ventrículo, esta producción del líquido cefalorraquídeo, es lo que simbólicamente los alquimistas
representaban con la retorta o el alambique. Estos tres componentes, estos tres reyes, estos tres hermanos, son una delicia cuando habitan en armonía, cuando vibran en armonía, cuando hacen para lo que realmente fueron creados. Porque cuando habitan en armonía, el verdadero potencial despierta y es posible llegar al estado del santo que produce estas aureolas representadas por el arte sacro. Es posible que florezca la glándula pineal cuando se hace el trabajo dietético, el trabajo físico, el trabajo intelectual, el trabajo respiratorio y muchas más cosas que buscamos con ansia los iniciados. Es posible que esto represente esa flor de la cual han hablado los antiguos, que buscamos que precisamente florezca en nuestro interior para llegar a ese estado que nos recuerde que en nosotros habita la divinidad. Porque, reitero, cuando los hermanos habitan en armonía, es un deleite. Es lo que produce la composición ideal del líquido cefalorraquídeo, que es como el buen óleo sobre la cabeza, que desciende hasta la barba y baja hasta el borde de nuestras vestiduras. Es cuanto.